¿Qué dice la Biblia? ¿Hasta dónde la Biblia aprueba costumbres? ¿Hasta dónde la Biblia nos dice está bien o está mal? Porque muchas olvidamos esto, y de eso voy a hablar en unos segundos. Pero antes de todo, como es costumbre, quiero saludar en primer lugar a ustedes, hermanos presenciales, hermanos en la congregación, su iglesia. Yo alabo a Dios por ustedes. Todo el tiempo le digo, Señor, gracias por esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes, esos niños que creen en ti, se congregan y son fieles, y pase lo que pase, están aquí. Por como dijo el hermano Vicario González, ¿no? Dios se complace en la comunidad, en la congregación de los santos, dice la Biblia. Y por eso yo le doy la gloria a Dios. Es más, le vamos a dar una ofrenda de palmas a Dios por ustedes. Por ustedes. Que nunca olviden que nos congregamos para alabar a Dios. Eso es un hermoso privilegio, es un honor. El diablo ha hecho todo lo posible para separarnos de estar en la comunión de los santos. Por eso yo lo bendigo, y bendigo a todos los hermanos en línea también. Sé que están congregados, ya hay una iglesia afuera preparada también para alabar, unirse con ustedes en todo esto que hacemos aquí en la iglesia de San Pablo, sobre todo en escuchar la palabra de Dios. Y un día comenzaremos un nuevo lugar en otros lugares, en otros países, como tenemos ya grupos que se están congregando. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? ¿De verdad están contentos de estar en la casa de Dios? La Biblia dice qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Dios. Y eso es una tradición, ir a la iglesia. Viene desde la Biblia, desde el Antiguo Testamento. Dios establece que a Él se le adore, que a Él se le rinda culto y alabanza. Y es que a veces nosotros, fíjese, estamos acostumbrados a hacer tradiciones que no necesariamente están correctas. Voy a hablar un poquito más adelante. Hoy en este domingo quiero continuar con la serie última de la agenda del reino de Dios para la familia, y esta última parte se llama la otra agenda. Porque hay otra agenda, está la agenda de Dios, amén. Él quiere lo mejor para usted y quiere lo mejor para mí, pero hay otra agenda, y usted sabe de quién es. De Satanás, del diablo, que quiere que esa agenda se lleve a cabo en el mundo. Y por eso la Biblia dice que él es mentiroso. Él quiere torcer, enredar la verdad de la palabra de Dios para hacernos creer que hay tradiciones que están bien, son inofensivas, no hacen daño, pero que van echando raíces en nosotros y después no nos podemos mover y nos tiene inutilizados. Por mucho tiempo se dijo que la tierra, recuerda en la época de la conquista, ¿qué decían las personas de aquel entonces? Inclusive la iglesia decía que la tierra era ¿qué? Era plana. La iglesia decía que la tierra era plana. Era una tradición, y hablar en contra de esa tradición era hoguera, era cabeza para afuera. La iglesia no le permitía decir otra cosa. La tierra era plana porque Dios la hizo plana. ¿Y qué pasó? Nos dimos cuenta que no era cierto, que la tierra es redonda. De una tradición que dice que Dios así la hizo y se daba la vida por esa tradición, resulta que no era correcta. Tradiciones, creencias. Por ejemplo, también por muchos siglos, inclusive usted sabe, algunos de ustedes escucharon que la Biblia debía de permanecer y ser predicada solamente en el idioma original o en las traducciones originales, latín o el griego. Y se daban misas en latín. Tenía que ser en latín, aunque la gente no entendiera, con tal de ir a ver la dicha misa. Pero no aprendía nada de la palabra de Dios. Esa era otra tradición. Tenía que ser así en ese idioma. ¿Sí me entiende por dónde voy? ¿Se acuerdan perdón que quiera usar este ejemplo, pero los cigarrillos Marlboro?
¿De acuerdo? Publicidad, ¿no? Pero recuerdan, el hombre que salía en caballo era cool. En muchos años eso era, todo el mundo pensaba que eso era, el hombre tenía que tener un cigarrillo en la mano porque eso era cool. Es una tradición. ¿Qué pasó después? Advertencia. ¿Qué dicen las cigarrillos? Da cáncer. ¿Sí? Dejó de ser cool, ahora es terrible. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Cosas que pensamos que pueden ser correctas. El bronceado, recuerda. Es cool el broncearse y andar ahí. ¿Y qué da? ¿Cuáles son los resultados ahora? Cáncer, enfermedades de la piel. Sí, ¿cómo van cambiando las cosas? En nuestro, y usted sabe, no voy a repetir lo que usted ya sabe, hay muchas tradiciones que nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, ¿qué vamos a celebrar en unos días? La acción de gracias, el día de la guajolota, decimos. El día del turkey, la acción de gracias, sí. ¿Ve cómo cambiamos nuestras tradiciones? Ya unos decimos el día de la guajolota, el día del pavo, pero nunca decimos el día de acción de gracias, los orígenes de dar gracias. Y me llama la atención que hay un día cerca de los días de acción de gracias que llevan un pavo a la Casa Blanca y el presidente le perdona la vida al pavo. Eso es comenzó en 1863 con el presidente Abraham Lincoln. Perdonar la vida al pavo y después se hizo ley. Son tradiciones. ¿Recuerdan el día de la marmota ya en febrero que sale el animalito ese de la cueva? Y ahí están todos los periódicos y todo el mundo. Si ya tenemos un avance nosotros en tecnología y sabemos lo que va a pasar, y todavía estamos viendo si un animalito sale en la tierra y si sale la sombra, entonces el verano viene pronto, el invierno, yo ya ni me acuerdo. Eso comenzó allá en 1867. El 2 de febrero. Se convirtió en una tradición. Cuando ya sabemos con la tecnología moderna y todos los avances y los satélites en el espacio, cuando viene un tornado, cómo va a ser el tiempo de aquí en adelante. Pero muchos prefieren ese animalito. Me llama la atención esto de las tradiciones. Siempre he observado que nosotros, principalmente hispanos, somos muy aferrados a tradiciones, tanto muy buenas familiares. Y no voy a hablar de esas tradiciones familiares buenas, voy a hablar de otras tradiciones que afectan aún nuestra eternidad, porque comprometemos el alma dice que cumplir una tradición de mis abuelos, de mis padres, cuando se trata de Dios y no conozco a Dios. En el diccionario Webster, tradición significa un patrón heredado, establecido o habitual de pensamientos, acciones, comportamientos, como práctica religiosa o costumbres sociales. La transmisión de elementos de una cultura de generación en generación, especialmente por la comunicación oral. Esa es una tradición. ¿Amén? ¿Están conmigo? Sí. Entonces, déjenme hacer esta observación, que las tradiciones no necesariamente están mal, pero pueden ser peligrosas. Pueden ser muy peligrosas para nosotros. Las tradiciones son la vía, por lo que acabamos de leer, por la que transmitimos los valores y principios que más importan. En mi familia yo tengo tradiciones, yo sé que usted tiene tradiciones, buenas tradiciones morales, tradiciones familiares, las tenemos, es correcto. Pero siempre le enseño a mis hijos a no tener tradiciones, y mi familia lo sabe, que afecten la fe y nuestra relación con Dios, de eliminar la palabra de Dios por cumplir tradiciones humanas, huecas. Voy a profundizar más ahorita, pero no me quite el dedo de ahí donde está. Amén. ¿Están conmigo otra vez? Tercera vez. Porque este mensaje, hermano, realmente tiene que ponerle atención. Si se pone a pensar que lo que va a hacer después que salga de aquí, ya lo perdí. Digan, no me van a perder. No nos vamos a perder. Es importante. Desafortunadamente, con el tiempo, los medios de tradiciones que practicamos para recordar esos valores, verdades, pueden prevalecer a veces sobre la misma verdad.
Muchos hispanos, vuelvo a decir, para ser específicos, estamos llenos de tradiciones religiosas que no necesariamente están en la Biblia y que mucho menos tienen valor cristiano. Sí. Déjeme dar un ejemplo. Voy a hacerle 2 columnas imaginarias, pero voy a decir las palabras. La verdad de la verdad y las tradiciones. Déjeme decirle número 1. ¿Sabe lo que hace la verdad? Esta es la palabra. ¿Esto es verdad o no es verdad? Es verdad. Entonces esta verdad te libera. ¿Cuánto lo creen? Amén. Esta verdad te libera. Y unas tradiciones humanas, huecas o religiosas, lo único que te hacen es repetir lo mismo sin significado espiritual. Ay, ¿cómo puedo abandonar esto yo? Si mi mamá, mi abuelita, mi bisabuelo y todos éramos los mismos y siguen iguales. La ignorancia se los come. Número 2, ¿la verdad da vida o no? Jesús lo dijo. Pero las tradiciones anulan la palabra de Dios. Nos enfocamos en tradición, pero no en lo que te da la vida. ¿Esto cambia? ¿La palabra de Dios cambia? Sí, amén. La palabra de Dios te cambia la vida. Escúcheme. La palabra de Dios te cambia la vida. Yo lo he visto en ustedes, lo he visto, te cambia la vida. ¿Qué hace una tradición? ¿Te cambia la vida? Te mantiene igual, otra vez. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Pero no hay cambios. ¿Este libro es una realidad? Sí, es realidad. Lo que Dios dice se cumple. ¿Qué hace la tradición? Te mantiene estable. Nunca creces. ¿Esta palabra te reta? Sí, te reta. Te hace pensar, te dice, muévete. ¿Y qué hacen las tradiciones? Te acomodas. Ahí te quedas. Feliz ahí mismo. Me gusta la comodidad, no tengo que hacer nada. Hay quienes han tomado los domingos ya cristianos como tradición de quedarse en casa. Esa es una tradición ahora. ¿Sabe que los hábitos solo usted requiere 21 ocasión consecutiva para que sean hábitos? ¿Sí sabía? Psicológicamente. Practique algo por 21 días y se hace hábito. Hemos estado viendo comportamientos en cristianos, cómo van dejando la verdad por una tradición, dice que buena. ¿Esta palabra de Dios es dinámica? Sí, no nos mantiene tranquilos ni quietos, nos tiene siempre activos. Y lo opuesto de la tradición, ¿cuál es? Lo opuesto a esto en la tradición, ¿cuál es? Estáticos. Nos mantiene. La tradición nos mantiene como momias. Porque no pensamos, solamente reaccionamos. Miren, le voy a hablar con la Biblia ahora. Pablo dice en 2 de Timoteo, léalo conmigo, dice, también debes, personal, primera persona, saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrán hombres amantes de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes ¿a quiénes? A los padres, ingratos, impíos. Versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia. La palabra es eficaz, pero parecerán, ellos ¿cómo van a aparentar? Ser piadosos. Soy bueno, piadoso, no hago daño a nadie, hago mis tradiciones, soy piadoso, pero rechazo la palabra. Y esto es para nosotros, para usted y para mí este sermón.
Separar la verdad, escuche lo que le voy a decir y tome nota de esto. Separar la verdad de la tradición engañosamente que la gente sinceramente creen diabólicamente que lo que están practicando tiene valor. Tan así está nuestra mente de creer que lo que hacemos y decimos fuera de la escritura, pero ahí dice Diosito por algún lugar y creo y hago esto, aunque esté en contra de esto, nosotros defendemos esa tradición como verdad. Y no es así. La verdad los hará libres, la palabra te hará libres. No me malinterpreten, no estoy hablando de tradiciones cristianas bíblicas que debemos de continuar, sino cómo nos salimos del mensaje. Más adelante lo voy a ver. Se lo voy a decir. Pero lo primero le voy a hablar la historia de este hombre llamado Esteban, como le dije a los chicos temprano. En el capítulo, como usted lo leyó también en la primera lectura del libro de Hechos, capítulo 6, versículo 8 al 15, y el capítulo 7, no lo voy a leer todo, pero quiero que usted recuerde lo que ya leyó. Nos cuenta la defensa y muerte de San Esteban o Esteban, el primer mártir cristiano que murió, obvio, por Cristo. Si usted recuerda lo que se leyó en el libro de Hechos, Esteban dice en la Biblia que es acorralado, es capturado y acusado. Está en Hechos 6. Léalo después en su casa. Y capítulo 7 también. Y dice la Biblia en el versículo 8 en adelante que hubieron acusaciones contra Esteban. Recuerda, fue acusado por blasfemar. Fue acusado inmediatamente por el populacho por blasfemar contra Dios. ¿Y contra quién? Moisés, dice el texto. Habló en contra del templo de Jerusalén. Habló en contra del templo, que ese tal Jesús lo iba a destruir en 3 días. Habló en contra de la ley de Moisés, por eso lo acusaban también. Los judíos de aquel entonces tenían 613 leyes que estaban en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y había un otro triple más de tradiciones por ellos. Los famosos escribas se encargaban de hacer más leyes y tradiciones para el pueblo judío. Y muchas de ellas estaban ya fuera de lo que Dios hablaba. Si están conmigo, vemos aquí la escena. Esteban predicando, lo acusan y le dicen: tú eres un blasfemo, tú estás diciendo que ese Jesús iba a destruir el templo y esas acusaciones. Entonces mire, déjeme mostrarle otra vez el marco histórico. Habían 3 cosas, las acabo de decir, pero las voy a especificar. 3 cosas que los judíos de la época de Jesús habían llegado a venerar y adorar como grandes tradiciones: la tierra, la ley y el templo. Ellos adoraban estas cosas: la tierra, la Jerusalén, la Palestina. Si no eres de aquí, tú eres un malo, eres un impío. Tienes que ser de Israel, de la tierra de Dios. La ley, adoraban a Dios. La ley de Dios. Ellos se fijaban más en esas costumbres que se desenfocaron de la promesa del Mesías y adoraban el templo. Entonces la defensa de Esteban en ese conflicto, y quiero que usted lo piense bien, él desafía la tradición. El status quo de aquel entonces, la comodidad de aquel entonces, él la desafía contra la tierra, contra la ley, contra el templo. Lo hace con la verdad, que exige fe. La verdad exige fe, un cambio radical y seguir al libertador prometido de Dios, a enfocarse en ¿quién? En Jesús. Él siguió la visión de la enseñanza del Antiguo Testamento hacia Cristo. Esteban lo estaba viendo claro, la defensa de Esteban. Entonces lo que está diciendo ahora Esteban, está diciendo 3 verdades eternas. Cuando lo acusan, él habla de 3
cosas importantes en la vida del pueblo de Israel y se las está diciendo a los acusadores. Y era un joven. Esteban era muy joven, no era un viejo. Era un joven, hombre joven, y había aprendido de los apóstoles la palabra de Dios y la había absorbido y la creyó a tal grado que se puso a darles una de las mejores cátedras de historia bíblica aquel entonces, aquellas personas. Y número uno, en otras palabras, la agenda de Dios siempre será para Esteban, el mensaje que le dio a esta gente, basado en sus promesas, lo que quiere progresión y cambios. Esteban empezó a hablarles de la promesa de Dios y los cambios que esto traía. No se quedaran en las tradiciones, defendiendo el templo, defendiendo la tierra y queriendo ser obedientes a la ley, pero no la cumplían. Jesús, sabemos la historia, Jesús los contradijo muchas veces a estos religiosos. Diga, promesas y cambios. Dios promete, pero Dios también cambia la vida. Segunda de Crónicas lo dice, me encanta este pasaje. Si mi pueblo, sobre el cual que se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, ¿qué hace Dios? Yo escucharé desde los cielos, te voy a perdonar, perdonaré sus pecados y sanaré. ¿Y qué defendían los judíos de la época de Esteban? Tierra, ley y templo. Y antes Dios mismo habla en la voz de los profetas, perdonaré sus pecados. Mire cómo Dios perdona los pecados a través de Cristo, no hay otra manera. Si mi pueblo, dejas esas tradiciones que no te llevan a ningún lado, pero te enfocas en Jesús, en la promesa. O sea, la invitación, iglesia de Dios en Cristo, es que salgas de tu comodidad tradicional hacia las promesas que Él tiene para que te lleven a vivir un verdadero cambio obrado y efectuado por el Espíritu Santo, para que tu vida entonces tenga sentido. Y vivamos la agenda del reino de Dios y no la agenda del diablo. Amén. Por eso número 2 dice Esteban, las promesas es la número 1. En esta defensa número 2, las bendiciones. Las bendiciones y el propósito de Dios nunca se han restringido a la tierra, a Palestina, al templo o al pueblo judío. Las bendiciones de Dios no son así. ¿Qué dijo Jesús? ¿Me serán ustedes testigos? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Dios no vino a quedarse en un lugar. Dios no se vino a quedar en tus tradiciones vacías. Dios vino a movernos. Como dijo Crónicas, segunda de Crónicas, si mi pueblo y si invocas mi nombre, te humillas, oras, buscas de mí, te apartas de los malos caminos, entonces yo te voy a escuchar. Porque Él es Padre. ¿Usted escucha a su hijo desobediente? No. ¿Y al obediente? Sí. Eso no quiero decir que Dios desprecia a uno y al otro no. Él nos ama. Pero Dios dice, ¿estás muy cómodo? Yo te voy a retar a que te muevas a la excelencia. Serán mis testigos, dice Dios, hasta lo último de la tierra. Dios no busca el conformismo. Dios no es así. No te quedes en la zona cómoda esperando grandes bendiciones de Dios. Dios quiere que te muevas. Esteban, me apasiona la vida de Esteban. Él no se quedó ahí parado, temeroso frente al grupo que lo estaba acusando y se sintió atemorizado y se escondió. No, él salió en defensa de lo que él sabía que era y la confrontó a la gente con la historia del Antiguo Testamento. Y número 3, ¿qué pasa? El pueblo de Dios ha rechazado histórica
y repetidamente al hombre de Dios, profetas, no lo dijo Jesús, ustedes matan a sus profetas, rechazan aquí el evangelio y el plan de Dios para liberarnos. Igual. Usted quiere hablar de Jesús hoy en día, ciertas personas casi le dicen, no, cierre la Biblia, mire, es que yo no, a mí como yo creo en lo que me enseñó mi abuela. Su abuela andaba más perdida que un burro en un trapecio. No sabía, no conoce. ¿Cómo podemos asegurar que tradiciones son la palabra de Dios si no conocemos la palabra de Dios? Nos llenamos de orgullo porque así somos, así es nuestra historia y no conocemos a Jesús. Eso pasó con estos judíos de aquel entonces. Rechazan el mismo evangelio. San Juan 1:11 dice y 12, a los suyos vino y los suyos lo despreciaron, pero a todos aquellos que recibieron al Señor les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. El hombre siempre rechaza el evangelio. Si no rechazáramos el evangelio, no habría iglesia vacía en esta ciudad ni en esta tierra. Los cristianos estamos más enfocados en costumbres y tradiciones que el diablo nos está alejando cada vez de la escritura, de la palabra de Dios. Muchas veces llegamos a amar más las paredes de un edificio que a las personas. Amamos más las bancas que quien se sienta en las bancas. Eso es una tradición. Por eso el mensaje de Esteban, enfocado en la defensa de la verdad contra las tradiciones, debe tener un impacto en su vida y en la mía. Yo le voy a hablar de 5 verdades breves y rápidas de este mensaje poderoso de Esteban, que nos debe de estremecer el alma y el corazón y la mente, y no enfocarnos en las cosas externas por muy bonitas que aparentan, si no está Cristo adentro de nosotros, dirigiendo y gobernando y motivándonos y cambiando nuestras vidas y siendo impacto para otros. Entonces estamos al revés. Por eso, iglesia, antes de que te aferres a tradiciones, aférrate a conocer la palabra de Dios, como lo hizo este joven Esteban. Jóvenes, aférrense a la palabra de Dios, no a los amigos que no conocen de Dios. Aférrense al evangelio. Es interesante cómo Esteban conocía la historia. Yo puedo hacer un examen ahorita y yo puedo preguntar, ¿quién fue Abraham? Yo sé que alguien va a contestar, yo sé que me van a contestar, pero la mayoría de las personas, Abraham, ¿quién fue Abraham? O sea que mi vecino se llama Abraham, pero no es ese Abraham, ¿sí? Pero mire lo que hace Esteban. Está siendo acusado, está ahí rodeado de religiosos y aquel muchachito. Jacob, ven aquí un momentito. Ven Jacob, rápido. Esteban posiblemente le ganaba en unos 4 o 10 años más a un muchacho como este. Y entonces está rodeado de religiosos y todos los religiosos, oh, mira, ¿por qué haces esto? Y lo rodean y lo acusan y le dicen, tú, ¿por qué te vamos a matar a pedradas? ¿Qué hizo Esteban? Él no perdió el control. Él se mantuvo firme, right? Tranquilo. ¿Y qué hizo Esteban? Empezó a hablar la palabra de Dios, ¿cierto? Gracias, eres un excelente ejemplo. Un aplauso para Jacob. Estaban todos ahí delante y Esteban acusándolo. Entonces Esteban hace algo que se les cayó la cara a todos los religiosos, aquellos viejos feos, que se creían mejor que nadie. ¿Recuerda el texto? Se creían ellos que sabían y tú, ¿por qué? A veces yo veo cristianos que así se ponen también. Les vienes a hablar de Jesús y, ¡ay, no, eso no es cierto! Usted es religioso, usted es aleluyo, habla de Jesús. Tener cuidado, si usted es una de esas personas, vale más que lea la Biblia. Lo que hace Esteban, en primer lugar, cuenta la historia de Abraham. Interesante, magistralmente, hermosamente lo cuenta. Habla hasta del lugar donde estaba Abraham. ¿Cuántos de ustedes saben dónde vivió Abraham?
Y Esteban sí lo sabía. Y apenas empezaba su caminar con Cristo. Y habló Esteban, cuenta la historia de Abraham, y habló de la promesa que Dios le dio a Abraham. Vete de tu tierra a otra tierra que yo te voy a dar y se la voy a dar a tus descendientes. ¿Lo creyó Abraham? Por eso se llama el padre de la fe. Le creyó todo a Dios. Miren lo que dice Esteban, se lo voy a leer en el versículo 2 y 3 del capítulo 7 de Hechos. Púntelos, Hechos 7, versículo 2. Dice: escúchenme, padres y hermanos, dice Esteban. Ese chamaquito, padres y hermanos, mire cómo él no anda buscando enemigos, le llama padres a los de la ley, hermanos a los que estaban ahí. Yo no voy a la iglesia porque yo no quiero ser hermano. Bueno, Dios no tiene sobrinos, ni tiene primos, ni tiene amigos. Dios tiene hijos. Y todos sus hijos somos hermanos. Diga hermanos. Diga hermanos. Hermanos. Escuchen, hermanos, el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham mucho tiempo antes de que éste viviera en Harán, cuando aún estaba en Mesopotamia. Mira qué elegancia habla. Y le dijo: deja tu tierra y a tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar, le dijo Dios. Él está diciendo eso a los judíos ahí, a los religiosos. Versículo 5. Y aunque no le dio siquiera un poco de terreno donde poner el pie, Dios a Abraham le prometió, dice la Biblia, le prometió que esas tierras se las daría a ¿quiénes? Su descendencia, a pesar de que él no tenía ningún hijo, ya era un anciano, ¿recuerdan? Y después Dios le dio un hijo a su esposa, la ancianita. ¿Cuál fue el enfoque aquí de Esteban? Bendecir a todas las naciones. Te daré todas las tierras y se la daré a tu descendencia. Mira lo que hace Dios cuando usted escucha. ¿Qué significa? ¿Qué significó para Esteban hablar esto? Significa que la fe debes de dejar tu comodidad y moverte hacia donde te apunta el Señor Jesucristo. Sal de esa tierra, le dijo Dios a Abraham, y a Esteban la aprendió. Deja. Por eso él no tenía temor, estaba ahí predicándole a aquel montón, porque él estaba confiando en Dios su Salvador. Amén. El Padre le da la fe a Abraham y Abraham creyó. Por eso, número 2, en ese diálogo, en ese debate que tenía ahí Esteban, cuenta la historia de ¿quién? De Abraham allá, ahora se pasa a José. ¿Quién era José? ¿Hijo de quién? De Jacob. ¿Recuerdan? Jacob era hijo de ¿quién? De Isaac. ¿Isaac era hijo de quién? De Abraham. Mire cómo este niño no se sale de la línea histórica delante de aquel montón de gente que lo quieren acusar. Y entonces habla de Egipto, este hombre, muchacho, de dónde vivió José. Y el enfoque que le da es que, ¿dónde me pasé por aquí? Déjeme decirle, cuenta la historia de José. El enfoque, el rechazo de sus hermanos, lo dice Esteban, y habla de la liberación de Dios a favor de él y a favor de la descendencia de José. Y cómo Dios bendice al pueblo de Israel, a su padre Jacob. Miren lo que dice el texto. Pero ellos por envidia, dice Esteban, ellos por envidia vendieron a José y él fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Así que lo liberó de todos sus sufrimientos y le dio sabiduría para congraciarse ante el faraón, el rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de su país y de su casa. Miren los detalles de elocuencia con quien habla Esteban, este joven. Pero Dios estaba con. ¿Usted cree que Esteban no sabía que Dios estaba con él? Ahí estaba. Por eso él usa todas esas palabras. José nunca abandonó a Dios ni rechazó su fe en él. Y quizás Esteban hacía lo mismo, porque para Esteban la fe significaba una fe perpetua, una durabilidad en su confesión, en que ahora esa fe lo llevaba a la vida eterna. Mira cómo las cosas cambian.
aquel montón peleando tradiciones, tierra, ley, templo. Y Esteban enfocándose en la cruz de Cristo. Entonces continúa Esteban dándole una cátedra de historia y se va a Moisés. Y empieza a hablar de Moisés. El lugar donde vio Moisés, Merián. Y cuenta lo que ve usted, las promesas de Dios en Moisés. Tú vas a liberar a mi pueblo. A mi pueblo. Dice la escritura. He estado viendo la aflicción que sufre mi pueblo en Egipto y cómo gime. Por eso he venido a liberarlos. Prepárate porque voy a enviarte a Egipto, le dijo Dios a Moisés. Esteban está repitiendo lo mismo. Le da el enfoque. Mire cómo lo llevó ahora la ley. ¿Se acuerdan? De la tierra que ellos defendían, la Palestina. Habló de Abraham, habló ¿de quién? De José. Y ahora les está hablando de la ley. Interesante, ¿no? Le da el enfoque, la ley de Dios, y ellos el rechazo. Por eso significa que cuando Dios te da la palabra y te enseña, es para que regreses a salvar a otros, como lo hizo Moisés. No para que usted se quede con ella y diga, mira qué bonita mi Biblia, y jamás la comparte. Usted debe compartir la palabra de Dios con los demás. El reto de la fe de Esteban es que usted lleve el evangelio a otros. Si usted se queda con ella y dice qué bonita mi vida y qué feliz soy yo yendo a la iglesia, se está convirtiendo también en uno que está adorando tradiciones, porque no está siendo retado ni se está moviendo para llevar el evangelio de Cristo. Por eso este mundo se está alejando de Dios cada vez más, porque la iglesia está, mire, calladita. Estamos enfocados en las tradiciones religiosas. Me pongo a orar, me pongo a leer aquí, pero no salgo, no hablo con nadie, no invito a nadie, no soy ejemplo de fe para otro. Me estoy acomodando a una fe religiosa de tradiciones que no me van a llevar a nada. Cumplo mi trabajo religioso, pero olvido porque soy llamado. Debo ser llamado para predicar la palabra de Dios. Amén. Esteban los lleva a ellos. ¿De qué te sirve tanta obediencia a la ley si no compartes el amor con nadie? ¿De qué te sirve llamarte pueblo de Dios si ustedes viven lejos de mí? ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Este pueblo de labios me honra, pero muy lejos de mí. Eso es lo que los cristianos debemos hacer, iglesia, regresar para anunciar las buenas noticias de Cristo, que salva y vive. Muchos nos quedamos contemplando a Dios, pero no queremos salir para hacer lo que Dios pide. Ama a mi pueblo, anúnciales mi palabra. No nos podemos quedar en tradiciones cómodas pensando que así agradamos a Dios. ¿Sabe? Yo me convierto en la tierra prometida. Quiero que Dios me dé bendiciones a mí. Así pensaban aquellos. Si no eres judío, no eres bendecido, eres un gentil. Nosotros somos iguales. Me convierto en la tierra prometida solo para mí. Quiero a Dios para mí. Me convierto en la ley. La ley es mi mejor amiga. Juzgo a los demás. Quiero que Dios solamente me mire a mí. Y yo me fijo en los demás por lo malo que son. Y la Biblia dice: no te fijes en la paja de tu hermano, fíjate en el poste que traes en los ojos tuyos. Pero yo me convierto como ellos. Empiezo a ver el comportamiento, empiezo a ver esto y empiezo a verme, yo soy mejor. Y comienzo a defender tradiciones antibíblicas y adoro el templo, mi cuerpo, mi comodidad, mis deseos, mis gustos, mis prioridades, y la lista usted la conoce, larga. Acuso a los que no están de acuerdo con mi templo. ¿Qué dice la Biblia? Que el templo somos ¿qué? ¿Que somos qué? ¿Templo de qué? Del Espíritu Santo. No de sus gustos, del Espíritu Santo.
Él es el que le da la vida para que en su templo usted lo use para su gloria. Aprendamos de este joven Esteban, jóvenes y adultos, que no cayó su boca ante las amenazas del juicio y de la muerte. Cuarto, cuenta la historia de Josué, me encanta, donde dice: en el desierto andaba Josué, que cuenta la historia de Josué, la promesa, cuenta que vino a ¿qué? La victoria sobre, ¿se acuerdan? Josué el valiente, el general, el soldado, y empieza este chico a hablar la historia de Josué, y mire lo que dice adelante en estos versículos, Hechos 7, 48 al 50, dice: aunque es verdad que el Altísimo no habita en templos hechos de manos humanas, mire cómo le está diciendo en la cara a todos estos, porque el profeta dice: así dice el Señor, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden edificarme? ¿En qué lugar pueden hacerme descansar? ¿Acaso no soy yo quien hizo todo? Mire cómo habla Esteban. Ustedes están enfocados en este templo, en la ley, en la tierra, y a Dios no lo puedes meter en un lugar. Él es el Señor de todo. Y si Él es el Señor de todo, yo prefiero estar al lado del Señor de todo que el ladrón que se quiere robar todo, el diablo. ¿Qué significaba para Esteban esto? Lo que significaba que la fe te hace luchar en contra de las tradiciones y confianzas en el poder de Dios. Te da fuerzas. Por eso Jesús dijo: ustedes tendrán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Si no hay poderes porque no hay en usted el Espíritu Santo, nos acobardan rápido cuando nos acorralan y no sabemos ni defender nuestra fe. Por eso usted puede ver las noticias, usted puede ver todo lo que está pasando en este mundo. ¿Sabe quiénes están creciendo en este mundo pero rápidamente sin creer en Cristo? ¿Usted sabe quiénes son? Los musulmanes. Chicago está siendo arrasada. Templo cristiano que cierran, lo compran ellos y lo hacen una mezquita. Y adoran a Alá y rechazan el evangelio de Jesús. Y los cristianos les vendemos los templos vacíos. La iglesia experta en cerrar templos y los otros los compran. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada. Estamos cómodos. Estamos cómodos. Bien dijo Jesús: la mies es mucha, los obreros pocos. Por eso hermanos, les exhorto, hermanas, tenemos en esta iglesia un programa, una escuela para enseñarle a ser misionero dentro de la misma familia, en la misma iglesia, se llama la escuela misionera. Responda al llamado del Señor. Sus hijos van a ver las consecuencias de nuestro letargo espiritual y de nuestra comodidad religiosa. Por eso Esteban remató a toda aquella gente con la quinta historia. Y esa fue la que les ardió el alma a aquellos paganos, porque eran paganos. Se llamaban defensores de la ley, pero eran paganos porque rechazaron a Cristo. Aquí es donde revientan ellos. Esteban cuenta la historia de Jesús, la última. Mire cómo lo llevó desde Abraham hasta la cruz. Y Esteban dice en el versículo 51 del capítulo 7 de Hechos lo siguiente: pero ustedes son duros ¿de qué? De cabeza. Yo lo dijera, ustedes son cabezones. De corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que tus tradiciones. Ustedes son duros ¿de qué? De corazón. No les entra, parecen cabeza de piedra, dice. Este muchacho enseñándoles me recuerda cuando Jesús estaba en el templo enseñándole a los fariseos.
Por eso admiro papás que ustedes educan a sus niños en la fe cristiana y los traen siempre y aprenden a orar y pueden testificar que es una tradición buena darle gracias a Dios antes de comer, orar antes de dormir, porque ven el ejemplo en casa. Ese es el reino de Dios para la familia, ese es el reino de Dios para todos nosotros. La agenda de Dios es buena, la agenda del diablo es destrucción, muerte. Y Esteban lo sabía, que al llevar a Cristo hacia esa multitud no estaba ya en condiciones de salirse librado. Él sabía que iba a morir, porque también murió su Salvador por manos de ellos. La promesa de Dios te ofrece liberación del pecado y muerte. Amén. El enfoque. Dijo Esteban, que ustedes están rechazando al que te dio la vida. Por eso la fe significa: no comprometas la verdad. No la comprometa. No se acomode al mundo que dice esto está bien, aunque la Biblia dice está mal y usted dice está bien. El mundo dice bien y Jesús dice está mal. Agárrese, resista a las mentiras del diablo en las tradiciones huecas, muy religiosas, lejos de la verdad. La lección de Esteban en este mensaje nos lleva a que la verdad demanda ¿qué? Transformación. No siga peleando con su hermano o su hermana. Me encanta este templo, le doy gracias a Dios porque ustedes con su esfuerzo lo mantienen, los que aman a Dios. Pero esto se va a quedar. Esto se va a quedar un día. Pero usted no, usted se va a ir con el Señor. Esteban murió después, lo mataron a pedradas los mismos que lo acusaban. Y Esteban dijo que antes de morir veo al hijo, ¿a quién? Veo al Señor de pie al lado del Padre. Jesús se puso de pie en los cielos y lo miró. Esteban dijo, allá está, allá voy. Bien dijo Santiago, pongan en práctica la palabra, no sean oidores sino hacedores. Por eso, iglesia, las bases de las bendiciones de Dios son relacionales, no rituales. Grábelo. No busque a un Dios de bendiciones. Mire, la lluvia le cae a los buenos y los malos. No diga que las cosas buenas solamente son bendiciones de Dios. Usted disfruta las bendiciones de Dios cuando conoce de dónde vienen esas bendiciones. De Dios. Usted conoce a Dios. Eso es relación. Las bendiciones son relacionales. Así como usted se relaciona con sus hijos y usted les favorece a sus hijos porque hay una relación. Jesús dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Mateo 15 versículo 8 y 9 dice: otra vez, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Si sus leyes, si sus mandamientos y sus tradiciones vienen de los hombres, usted está en nada. Usted está atrapado. Usted dice voy para allá y usted no va a ningún lado. Usted está atrapado. Usted piensa que es libre, pero no es libre. La verdad te hará libre. La palabra de Dios. Si usted nunca lee la Biblia, si usted nunca escudriña la palabra de Dios, si usted no viene a un estudio bíblico, si usted no aprende nada, usted está atrapado. Usted es un religioso, religiosa. ¿Cree que Dios le va a sonreír siempre? Peco, me perdona. No. La Biblia dice Dios nadie se puede burlar. Si todas las personas tuvieran el corazón de Esteban, todas las iglesias estuvieran llenas. Pero como no es. Y Esteban dijo, ustedes son duros de cabeza, de corazón.
Por eso, iglesia, las tradiciones pervertidas deben ser expuestas y abandonadas. Si esta es la luz del mundo, esto alumbra donde hay corrupción. Entonces, si tú ves la corrupción, tú te alejas y tú dices, eso no es de Dios. Por eso los cristianos son sabios. Dicen, ven venir el mal y se alejan, se apartan, no negocian, no tratan, no conversan con el diablo. Por último, cuando eres portador de la verdad, te niegas a aceptar tu comodidad en tu vida, tus relaciones y tu esfera de influencia. O sea, tu status quo no es permanente. Te sales de ahí y avanzas y te mueves. Amén. Eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Esta es la agenda del reino de Dios para usted y para mí. Y la agenda del diablo es que se quede ahí, fijo, no haga nada. Deje que el mundo haga sus rollos, que los musulmanes tomen todas las iglesias cristianas y nosotros, cómodos, ojos que no ven. Así estamos de duros, corazón que no siente. No puedo entender una iglesia que no tenga compasión por una persona. No lo puedo entender. Voy a terminar mi carrera, mi ministerio sin entenderlo. ¿Cómo puede ser que seamos duros de corazón y no compartamos las buenas noticias con nadie? ¿A cuántas personas usted ha traído al evangelio en los últimos 6 meses? Muchos de los que estaban ahí frente a Esteban y lo acusaron y lo mataron a pedradas, había uno que su vida fue transformada despuesito. ¿Sabe quién era? El apóstol Pablo. Ahí estaba. Era un fariseo. Y a él le fueron a decir, lo matamos. Y él, dice la Biblia, con su cabeza hizo así. Y Dios lo miró a Pablo. Y Dios lo confrontó después cuando iba en persecución a Damasco. Lea la Biblia. Y Dios lo torció, lo cambió. Oh sí, aprobaste la muerte de Esteban. Ahora te voy a traer a la fuerza para que prediques mi palabra. Lo que Esteban había sido llamado a hacer, tú lo vas a hacer ahora. Eso es lo que Dios hizo. Y usted conoce, si usted conoce la Biblia, la lee, lea la historia de Pablo. Era uno de los que dio la orden para matar al primer mártir de la era cristiana. Por eso Pablo llegó a entender, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora sí, eso es lo que debemos hacer nosotros. Ya tenemos la historia, conocemos la Biblia. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué quiere? ¿Que Dios lo tuerza? No. Escuche el evangelio y muévase en esa dirección, porque el evangelio nos reta. Las tradiciones te tienen cómodo y feliz. Cristo murió en la cruz para invitar al mundo a que lo conozcan por medio de usted. Amén. A Dios sea la gloria y la honra.